Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso que nos da, como dijo el hermano en la oración, la oportunidad de estar aquí para seguir creciendo en el conocimiento y hacerlo no solamente para hinchar nuestra mente de información o de datos, sino porque esos datos nos ayudan a entender mejor nuestro entorno, situaciones, doctrinas, que es de lo que trata este curso de doctrinas que son mandamientos de hombres, para que podamos estar preparados. Pablo advierte a los ancianos, no a cualquiera, a los ancianos, sí, esos que tenían que ser justos, sobrios, no dados a ganancias deshonestas, no codiciosos no codiciosos de ganancias deshonestas, no dados al vino, hospedadores, y todas aquellas cualidades de gobernar bien su casa, de tener hijos creyentes y que fueran obedientes también a sus padres, que fueran un ejemplo, que fueran estos hombres retenedores de la palabra fiel, aptos para refutar a los que contradicen a ese grupo de hombres que tenían todas estas cualidades y que además tenían dones espirituales para poder hacer esa labor de manera perfecta. Pues a ellos, Pablo les dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas y arrastrarán tras sí a muchos discípulos. ¿Se imaginará entonces usted dónde quedamos nosotros hoy en nuestros días que todavía no llenamos todas esas cualidades? Pienso, creo, puedo equivocarme y me disculpa si alguno ya las tiene todas, me disculpa, pero probablemente no las tengamos todos y no somos ancianos y además no contamos con los dones espirituales para tener un conocimiento completo, inmediato, perfecto, que nos proteja de manera sobrenatural del error. Hoy, para protegernos del error, tenemos que hacer lo que hacemos hoy. ¿Qué hace Dios? Proveernos la oportunidad de estudiar todos estos temas. Esta es la manera en la que Dios responde a la petición de nuestro hermano de que nos guarde del error. ¿Cómo? Dándonos la revelación de su palabra y dándonos oportunidades para discutir estos temas. Así que, como bien dijo el hermano, a él la gloria y a él las gracias por ello. Amados, este tema de la lección número 9, el movimiento Crossroad y el tema del discipulado, es un tema que es bastante especial para mí. Antes de entrar en materia, quiero contarles brevemente porque esto tiene mucho que ver con lo que este servidor es hoy día, parte de esta formación y parte de las herramientas que tengo hoy día para hacer mi trabajo, cumplir con mi ministerio, pues nace precisamente de esta situación. Precisamente esta situación, y hoy es muy especial para mí que esté el hermano Eddie porque pues él lo vivió conmigo. Cuando yo llegué a la escuela de predicación en Panamá en 1998, eh, yo no sabía inglés, ni lo hablaba, ni lo leía, ni lo escribía, nada. Yo sabía que el inglés existía, que en el colegio me tocó pues cumplir con las cosas básicas de él, pero así, ¿no? Como todo lo del colegio, aprenderlo y abandonarlo, aprenderlo y abandonarlo. Llego a Panamá y dejo mi congregación, pues había un evangelista y había un hermano que había estudiado su carrera profesional en los Estados Unidos hacía muchos años atrás, pero que había estado tantos años allá que pues, obviamente había estado en una congregación con ancianos, muchos maestros, etcétera. O sea, se asumía que el hermano estaba bien preparado y él dijo que él iba a cubrir mi ausencia pues enseñando. Yo era el encargado de las clases, de los estudios bíblicos de semana y domingo antes de ingresar a la EVA y el hermano me iba a reemplazar. Así que yo me había ido tranquilo, pero al poco tiempo de estar en Panamá, de hecho tendría un mes, un poco más, de estar en Panamá, pues la hermana que instruía a los niños en ese tiempo me contacta y me dice que algunas cosas extrañas estaban pasando en la congregación. Y bueno, le pregunto a qué se refiere, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que este hermano que está dando los estudios ahora
está usando unos libritos raros, nos está hablando de unos conceptos nuevos y no sé, o sea, me gustaría que ahora que estás allá, pues investigaras porque, no sé, todo esto me parece raro. Lo que él nos vaya dando, pues yo te voy a ir pasando pues la información para que revises pues y confirmes si esto está bien, porque esta es la primera vez que yo escucho esto. Y bueno, resulta que cuando me mandan el material, cuando me llega el material, no recuerdo ya cómo fue, si todo me lo explicó por llamada, si me lo explicó por carta, si me mandó algún folleto, ya no recuerdo. Pero el tema es que cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, para ese tiempo, este movimiento ya se llamaba Movimiento de Boston. Eh, para ese tiempo yo no tenía absolutamente ninguna idea sobre ellos, es más, no tenía idea ni siquiera de la gran división que había con muchos grupos, ¿no? Sabía de los antis, sabía la división respecto al tema del matrimonio y divorcio, pero más de allí no sabía. Así que desconocía completamente que hubiera este movimiento. Y bueno, precisamente Movimiento Boston, la ciudad donde estudió nuestro hermano. Y qué cosas de la vida que precisamente la congregación donde él se reunía era la congregación donde todo esto floreció de una manera aún más masiva, más potente. Así que me tocó buscar información al respecto, preguntar al respecto y ¿qué sucedió? Para mi sorpresa, pues no encontré, con todo el respeto a los profesores que había y que todavía hay, y con todo el respeto a los hermanos de experiencia en la zona, pues nadie me pudo proporcionar información amplia sobre esto, ¿no? Algunos comentarios, algunas cosas así muy por encima, pero eso no me funcionaba para responder a esto, ¿no? Entonces me sentía preocupado porque según lo que pude más o menos escuchar sobre esto, ellos se apoderan de las congregaciones y las transforman completamente, transforman la mentalidad de la membresía. Y eso me preocupaba muchísimo y empecé a buscar en la biblioteca de la EVA cualquier información al respecto hasta que encontré un solo libro, Providencia Divina. Un solo libro. Y este libro estaba en inglés. Ya les dije que yo, cómo iba con el inglés, ¿no? Pues tanta era mi preocupación y mi desesperación por mi congregación local. ¿A dónde iba a volver yo? Iba a volver a una secta, a una denominación cuando saliera de la EVA, si esperaba hasta ese momento. Así que empecé, y el hermano Eddie es testigo de ello, a agarrar ese libro y a tomar un diccionario y tratar de leer. O sea, traté al principio de leerlo y como que entendía ciertas cosas, recordaba ciertas palabras, y tomé entonces un diccionario pequeñito, un diccionario de estos económicos, y empecé entonces a palabras que no entendía, con lápiz le ponía arriba el significado. Y a esa misma palabra entonces le iba hasta el final, poniéndole en todas las donde aparecía, poniéndole ese significado. Por lo menos una vez en cada país, para no exagerar, ¿no? Por lo menos una vez en cada página. Cosa que si la veía abajo, solo miraba arriba y ya recordaba el significado de la palabra. Usted se imagina el trabajo que eso me llevó. Cada término que yo no conociera, si es que no lo hablaba, no lo escribía, no lo leía. Se imaginarán, ¿no? Entonces, tanto fue el esfuerzo por tratar de entender ese libro. Y obviamente, tanto fue el que se repitió un término y el otro término y el otro término y el otro término, de tanto verlo en tantas páginas, eso se quedó en mi subconsciente, se quedó en mi memoria, porque era un tema que a mí me preocupaba mucho, me interesaba mucho, era algo que me impactaba y siempre he tenido eso, y creo que lo tendrá la mayoría de la gente, ¿no? Luego Eddie nos confirmará, pero cuando algo te impacta y te preocupa de esa manera, pues se te tiene que pegar la información, ¿no? Lo que aprendes. Y, y ese libro y esa situación me llevó a entender, aunque sea
¿Qué habré entendido de ese libro? Quizás el 25% o el 30% con ese método mío, ¿no? Pero ese 30% fue suficiente. ¿Por qué? Porque también, gracias a Dios, tampoco el hermano era un experto en el tema. Él simplemente había sido un discípulo, le habían instruido y todo, él tenía los folletos, pero no era un experto. Aparte, tampoco es experto enseñando, o sea, tampoco es un maestro en realidad. Él iba a cubrir mi ausencia y el material que él tenía era ese y él veía que allá eso era lo máximo. Entonces, por eso él lo empezó a utilizar. Cuando pues la escuela, porque debo reconocerlo y agradecerlo siempre, me patrocinó, me financió para que yo pudiera viajar semanalmente a mi congregación y tratar esta situación, pues para la gloria de Dios y para la paz de mi alma, eh, el hermano se arrepintió. Es más, fue muy fácil en realidad. El hermano no puso tanta resistencia en la primera conversación explicando por qué el movimiento estaba errado en su interpretación de estos pasajes y en la aplicación de técnicas sectarias, que es de lo que se trata mucho este movimiento. Cuando el hermano vio esa realidad, pues, lo entendió y fue humilde para decir, pues bueno, yo pensaba que era algo bueno, pero ahora que usted pues lo ha investigado y me lo explica, definitivo, o sea, es evidente que no está bien. Entonces, el hermano abandonó esa iniciativa, yo pude regresar a concentrarme en los estudios en Panamá, pero fue mi primera gran prueba como estudiante, ¿no? Y de ahí nace, de ahí nace mi interés entonces en continuar aprendiendo. Ya luego me compré, ya luego llegó alguien ya iba a decir el editorial que no me paga publicidad, ya luego llegó alguien de uno de estos editoriales muy populares en el mundo y me vendió el que considero el mejor diccionario inglés-español que he visto en mi corta y limitada existencia, el mejor. De hecho, ese mejor no sé a dónde fue a parar. Ahora que lo recuerdo, me abandonó hace muchos años y no lo he vuelto a conseguir. Era para mí el mejor porque me daba, pero cuando les digo que me daba todos los contextos de un término, era todos los contextos, todos los ejemplos posibles y los ejemplos más fáciles y más puntuales posibles. Ya luego en privado les puedo decir cuál es, o me lo recuerdan ahora más tarde y les envío la foto al grupo para que si alguno está interesado, para mí puede haber mejores, pero dentro de los que yo he conocido, ese fue mi compañero, o sea, mejor dicho, después de Eddie, ese diccionario. Casi digo la marca de nuevo. Bien, volviendo, a partir de allí nace ese deseo y ese anhelo también por aprender a entender ese idioma escrito. Entonces, hoy día yo puedo hacer traducciones gracias a esa situación que se dio. Y bueno, Dios tiene muchas maneras, muchos recursos de llevarnos a donde Él nos quiere llevar para que nosotros podamos estar preparados para lo que tenemos que estar preparados. Y eso ya luego pude mandar a buscar libros, ya luego pude informarme mucho más. Y aquí es donde viene, que decía fuera de cámaras, tras bastidores, le decía a Carlos, Irving y alguien más estaba allí, disculpe que no recuerdo, pero que aquella vez Eddie dijo una frase creo que fue en un salón de clase, no sé si fue en un salón de clase, no sé si fue en el comedor de los debates, no sé si fue en el salón de los debates o en la biblioteca, no sé, pero alguna vez alguien tocó ese tema y el hermano dijo una frase como, es que pregúntale a este hombre, ahora mismo, ahora mismo en Panamá, no habrá alguien que disponga de mayor información sobre ese tema que este hombre. Algo así, dijo una frase así, ¿no? Y decía que, bueno, que nunca la había olvidado. En realidad, las palabras exactas sí, ¿no? Pero no el concepto de que
A partir de allí entendí y todavía valoré aún más el hecho de que cuando a veces se da una situación de esta que te obliga a, terminas adentrándote tanto en ello, investigándolo, buscándolo, que obviamente pues llegas a tener una información muy exclusiva, muy de primera mano, muy de mucha calidad y eso te da una ventaja, ¿no? Definitivo sobre tus colegas porque puede ser la referencia, ¿no? En ese sentido, que era lo que el hermano quería decir en ese momento, ¿no? Sobre ese tema, yo era la referencia en Panamá, por lo menos, no sé si en el resto, pero por lo menos en ese momento. Pero hubiera deseado no ser la referencia porque pues la víctima de todo esto fue mi congregación local, pero bueno, víctima en parte, ¿no? Porque luego se resolvió. ¿Y a qué traigo esto a colación? ¿Por qué antes de iniciar ya con el contenido de la lección? Porque he estado mirando en Facebook y he estado mirando en algunas páginas web, me lo ha compartido nuestro hermano Minor Pérez, y pues me he puesto a ver los videos, a ver los gráficos, las entrevistas, leyendo algo de estas páginas y efectivamente un grupo similar a este grupo, utilizando otra terminología, pero con el mismo concepto detrás, está llegando a Centroamérica. No sé si ya han llegado a Panamá, pero hay un grupo ahorita que aparentemente pues no lleva el mismo nombre, no se identifica con los mismos términos, pero está haciendo la misma función, casi en el mismo sentido. Aquí en Panamá, ellos están identificados como, por lo menos una de sus ramas está identificada como la Iglesia de Dios Ministerial de Jesús Internacional. Sí, así mismo. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesús Internacional. Anteriormente había sido conocida desde 1990 como la Iglesia de Cristo Internacional, pero hoy se llama Iglesia de Dios Ministerial de Jesús Internacional. Usted la verá por allí, su rótulo siempre, siempre, siempre es azul con letras blancas. Y ellos no tienen locales propios, ellos siempre, siempre rentan. Así que van a estar ubicados siempre en las ciudades, siempre van a estar en una de las mejores ubicaciones posibles. Cuando ellos iniciaron aquí en Panamá, que todavía era en la Iglesia de Cristo Internacional, se reunían en el Hotel Panamá Rey y posteriormente buscaron otro hotel y pues actualmente no sé dónde estén ubicados, pero ellos ya están con su presencia en muchísimos países. Ya deben estar en cada uno de nuestros países porque son un movimiento muy agresivo en lo que es evangelismo, en lo que es convertir nuevos adeptos y pues aunque no tenga el mismo crecimiento que en aquellos años, sigue siendo muy agresivo y en esa parte y entre comillas, mucho más productivo que nosotros, como es natural el hecho de que siembran con mayor agresividad, por lo tanto obtienen resultados más pronto y más numerosos que nosotros, lo cual no es algo de que sentirnos halagados, sino todo lo contrario, ¿no? Pero eso es hoy harina de otro costal. Bien, amados, entonces, entrando ya a lo que es el contenido, lo que es la historia para que nos ubiquemos en ella, lo primero que debo decirles es que este movimiento no inicia en Boston, a pesar de que él se popularizó allí, sino que la filosofía, como le han llamado Crossroads, que la puede ver usted aquí en la gráfica que tienen enfrente, se le llama así porque es un movimiento que inicia dentro de la Iglesia de Cristo en la década de finales de 1960, inicios de 1970, provocando agitación y división en numerosas congregaciones en toda la hermandad en los Estados Unidos y especialmente durante la década de los 80. Se le llamó la filosofía Crossroads primordialmente porque su iglesia madre se llamaba Iglesia Crossroads en Gainesville, Florida, Iglesia de Cristo Crossroads. Tenía otro nombre que era, Carlos, ¿me ayudas por favor? Es, ¿cómo se diría la calle 14? 14th Street. Ok, ahora con Iglesia de Cristo.
14th Street Church of Christ. Gracias, Carlos. Esa misma. Continuamos con los problemas de... Continuamos con el tema. Recuerden que mi fuerte fue siempre leer por el tema que ya les expliqué. Entonces luego he sido negligente para aprender a hablarlo y para agudizar mi oído respecto al idioma. Así que por eso es que hoy día puedo ser traductor estando muy deficiente en esas otras dos áreas, ¿no? Pero bueno, el Señor en su providencia me ha puesto aquí a Carlos Hernández y ahí creo que otros hermanos que también hablan el idioma, así que Señor provee. Bien, luego este señor que voy a mencionar, Charles Lucas. Charles, que fue conocido, o allá a los Charles les dicen Shock. Así que nosotros también tenemos un Shock aquí en el grupo, que sería Carlos Hernández, Shock. Y de cariño les podemos decir Shocky, ¿no? Shocky, de cariño. Pero yo lo voy a seguir diciendo Charlie. Charles Lucas era el predicador de la Iglesia de Cristo en Crossroads, en Gainesville, Florida, y bajo su liderazgo él inició este movimiento. También se le conoció a este movimiento en esa época como el Ministerio Universitario, porque se enfocaba principalmente en estudiantes y su blanco favorito eran los jóvenes entre 18 y 22 años. Algunos se referían a este movimiento como el movimiento del compromiso total, debido al gran énfasis que ponían sobre ese concepto, que es muy importante y manténgalo ya en mente, el movimiento del compromiso total. Sin embargo, el requisito en realidad era de un compromiso total, sí, pero con las ideas del movimiento mismo y no con Cristo, como algunos suponían cuando se unieron a este grupo. Nadie era aceptado en el movimiento hasta que se comprometiera totalmente con las creencias y prácticas novedosas que había implementado la filosofía Crossroads. El movimiento creció rápidamente. La iglesia en Crossroads, por ejemplo, cuando llega Charles Lucas o Chuck Lucas allí, tenía 1000 miembros, que ya para nosotros 1000 miembros, ¿quién no quiere 1000 miembros acá, no? Queremos, de hecho, toda la población de nuestra comunidad. Pero pasó de 1000 miembros a 10,000 miembros, luego de haber implementado las técnicas que este señor enseñó. Y básicamente, aunque el movimiento se dividió más adelante, como lo mencionaba antes, creo, fuera de cámara, se dividió en 3 o 4 versiones, que alguna de ellas será la que está llegando ahora mismo a Centroamérica, otra será la que está aquí ya hace unos años. Otra vez digo, básica o fundamentalmente predican lo mismo. Le cambian el término, le cambian los dibujitos, han quitado algunas cosas, han implementado otras, han vuelto atrás a restaurar ciertas cosas que practicaban cuando realmente eran iglesias de Cristo, pero siguen siendo básicamente lo mismo. La diferencia principal va a ser en la terminología que utilizan. Bien, luego de un tiempo, el liderazgo cambió de Florida a Boston, Massachusetts, y de el señor Charles Lucas al señor Kip McKeon, que vamos ahora tenemos fotos de estos individuos para que usted sepa de ellos por si le llega algún libro también por allí, porque puede haber algún sermón, alguna producción de estos señores o de alguien que los cita a ellos, ya usted sabe entonces que se está refiriendo a estos líderes. Entonces pierde el protagonismo Chuck Lucas, que de hecho luego fue despedido de la congregación en Crossroads. Empezó a tener problemas con los ancianos de la congregación porque este es un movimiento que principalmente está basado en el control mental. Controlan la vida de las personas a un nivel que usted no se imaginaría. Por darle un ejemplo, adelantándome un poco al resto del contenido, por darle un ejemplo para que todavía lo entienda mejor esta introducción. Cuando usted ingresa o ingresaba al movimiento Crossroads, inmediatamente te asignaban un mentor, al que ellos llamaban tu discipulador. Ese discipulador era un cristiano maduro, un cristiano de experiencia que previamente había sido instruido
las creencias o las prácticas de esta metodología, ¿no? Había sido, vamos a resumirlo allí, había sido entrenado en esa metodología. Entonces, a esta persona tú le tenías que rendir cuentas. Decían ellos que parte del problema que tienen las iglesias de Cristo es que nosotros no damos un seguimiento individual, personalizado a los discípulos, que por eso es que los discípulos hacen lo que quieren. Tú les dices, hermano, estamos esperándolos el día sábado para que nos ayuden con el aseo del local. No se aparece un alma. Pero si tú tuvieras un seguimiento personal, cada persona tuviera un discipulador, un supervisor, esta persona se aparece allá en tu casa, porque es que él está encargado de ti específicamente. Y vería qué estás haciendo, a qué te estás dedicando, por qué no vas. A esa persona tú le tendrías que justificar tu ausencia. Entonces, claro, de esa manera tú tienes un control total. Otra cosa es que tú le tenías que confesar pecados a ese individuo, porque dice que otro de los problemas es que a veces los miembros andan en lo que andan y nosotros no lo sabemos, porque como nos hemos opuesto a la confesión de pecados entre unos y otros, pasando, decían ellos, por alto de lo que dice Santiago en Gálatas 5, que dice, confesad vuestras ofensas, vuestros pecados los unos a los otros. Hemos abandonado eso, decían ellos, y por eso los miembros también hacen lo que quieren, porque andan en cosas y nosotros no lo sabemos. Pues eso se acabó, dice. Ahora usted le va a tener que confesar sus pecados al discipulador. Él no te va a perdonar, eso sí, ellos estaban claros en que el discipulador no perdonaba, pero el discipulador te iba a poner a orar muchísimo por eso, iba a orar contigo por eso, e iba a ponerte un plan para que tú salieras de ese problema. Así que de esa manera mantenían a las personas supuestamente pues como soldaditos, ¿no? En el momento que fallaban, tenías que confesarlo y luego el discipulador te iba a poner un plan para que te recuperaras y salieras de eso. Vamos, el ideal de muchos, ¿no? Poder controlar a los miembros de esa manera. Chuck Lucas fue, como dije, pues despedido y entonces entra en escena con mayor fuerza este señor Kip McKean. Él se va para Boston y empieza a trabajar con una congregación por allí, que no está exactamente en el centro de la ciudad, y tiene choques con los líderes allí, ¿no? No recuerdo si eran ancianos o no, pero tiene choques con los líderes al poco tiempo y lo despiden. Entonces resulta que en el centro de Massachusetts hay una congregación que espiritualmente estaba muriendo. De hecho, ya los ancianos de esa congregación estaban considerando cerrar sus puertas para que vean qué tan difícil estaba la situación en esa congregación. Entonces, ellos habían escuchado de los primeros años de Kip McKean allá en aquella otra congregación, habían escuchado lo que su maestro, porque el mentor de Kip McKean fue Charles Lucas, lo que había logrado de ir de 1,000 miembros a 10,000 miembros y el impacto que había tenido y todo lo que se comentaba en la hermandad. Así que contratan a este señor para que resucitara la congregación en Boston. Y bueno, así es como entonces nace la iglesia, otra iglesia del movimiento Crossroads en Boston, pero que ya abandona la designación Crossroads porque ya no tiene nada que ver con ellos. Habían despedido a Charles Lucas, así que ya él no era ni mencionado. Era una persona que ya era non grata dentro del movimiento y el líder mundial sería, a partir de ese momento, nuestro hermano Kip. Entonces, este señor va a impulsarse para sembrar, dicen ellos, ¿no? Plantar, es el término que ellos utilizan. Plantar nuevas congregaciones. ¿Por qué? Porque al principio intentaron cambiar la mentalidad de las iglesias de Cristo existentes. Lo lograron con algunas, lograron infiltrar parte de sus estudiantes en estas congregaciones y ganarlas para el movimiento. Pero eso provocó tal malestar, debates, divisiones, problemas, hasta demandas legales, al punto pues que Kip se convenció de que lo mejor era iniciar nuevas congregaciones. Entonces empiezan a plantar otra vez en ciudades clave, en Londres, en la capital allá de Brasil, empiezan a hacerlo en otras partes de los Estados Unidos, si no me equivoco, hasta en África y Asia, empiezan a plantar iglesias
que también eran como regionales, que a su vez tenían que plantar entonces iglesias o casas iglesias, como le llamaban ellos, a lo que los sectarios le llaman células. Tenían que plantarlo entonces en las diferentes comunidades. Kip McKeon era entonces el líder mundial al que todos los líderes de casa e iglesia en cada pequeña comunidad le reportaban al líder regional. El líder regional le reportaba a un líder nacional. El líder nacional le reportaba a un líder todavía de una región más grande, y el líder de la región más grande o de la ciudad principal le terminaba reportando entonces directamente a Boston y a Kip McKeon. Necesito hacer énfasis en el término movimiento cuando nos referimos a esta doctrina, porque esto no se trataba de un programa o de un método y que nosotros nos estamos oponiendo a eso. No, esto no es simplemente un programa o un método. Es un movimiento que inició dentro de la iglesia, que ya no está dentro de nuestras congregaciones, gracias a Dios, pero que no ha perdido ni le faltará adeptos entre los ingenuos que aún pululan en la hermandad. Tengo que decirlo así, porque lamentablemente es así, y Pablo lo señaló así allá en lo que le dijo a los ancianos en Hechos 20, 28 y 29, y también en lo que dijo a los romanos, en Romanos 16, 17 y 18. Este movimiento y sus posteriores divisiones es una amenaza vigente. Alguien lo ha definido como un movimiento cuidadosamente planeado, altamente estructurado, constantemente monitoreado, vigorosamente ejecutado y masivamente promovido. No se trata de un método de evangelismo, se trata de un movimiento que quiere cambiar la iglesia. Y aquí en pantalla, lamentablemente solo lo conseguí en inglés y no iba a tener tiempo jamás de pasarlo a español. Si puedo, lo hago. Si no, pues tendrá usted que, pues, si usted a veces tiene hebreo y griego en sus estudios, puede tener inglés también, ¿no? Así que de pronto hasta lo dejamos así y bueno, solo lo explicamos, ¿no? Aquí está la historia de ellos, ¿no? Inician en finales de los 60, entra Chuck Lucas en la década de los 60, es despedido posterior a 1967 y bueno, Kip McKeon se bautiza en 1972. En 1977, Kip McKeon y un compañero de milicia de él, Roger Lamb, también fueron despedidas. Aquí está la congregación que les mencionaba, la Memorial Drive. La Iglesia de Cristo de Memorial Drive es, si no me equivoco y preciso bien, en Boston igual, pero no donde terminaron ubicándose. Y entonces luego de esto se planta la nueva iglesia, que esta iglesia llegó a ser tan fuerte, llegó a ser tan conocida en el mundo, no solo de las iglesias de Cristo, sino hasta en las denominaciones, porque imagínense que estos señores llegaban a recoger de ofrenda hasta $1,000,000 por domingo. Porque esta es otra. Tu discipulador te asignaba, de acuerdo a tu salario, lo que él consideraba correcto y adecuado que fuera tu ofrenda, ¿no? Entonces, estamos hablando de un país donde ya sabemos el poder adquisitivo que hay. Entonces, imagínense cuando este hombre convertía personas que eran de un gran poder adquisitivo o que eran hijos de personas con un gran poder adquisitivo y él les asignaba cuánto tenían que ofrendar. Entonces le decía a este, bueno, a usted le toca ofrendar $1,000 por semana, el otro le decía, a usted le toca ofrendar $2,000, $5,000 y así. Y estamos hablando de membresías que ya le digo, no bajaban de los 10,000 miembros, por lo menos allí en Boston. Entonces, si tú tienes 10,000 miembros, es que te están aportando cantidades de esta índole, pues imagínense, al mes estaban recogiendo casi $4,000,000 al mes. Era algo, o sea, una cosa increíble. Por eso es que llegaron a impactar incluso a la oficina de censo religioso de la que hablábamos el otro día, y hasta los sectarios se pusieron a analizar pues qué era lo que pasaba con esta gente. Si hoy usted entra a la web y trata de investigar acerca de ellos, encontrará iglesias sectarias que se han dedicado a estudiar
a este movimiento. Imagínense lo impactante que fue, ¿no? Luego entonces, en 1987 se da lo que ellos conocen como la gran reconstrucción de la iglesia, ¿no? Allí se despide también a Kim McKeon, se le despide porque se le considera ya una persona que exageró. Él llevó la situación de controlar a los demás a una situación muy bochornosa. Se dice que espiaba, o sea, ya no se conformaba con que, porque él era discipulador de líderes, él no era discipulador de miembros, él discipulaba a líderes y a varios líderes. Entonces ya él no se conformaba con que ellos vinieran y le confesaran o le reportaran. No, llegó al punto de espiarlos. Y se dice, pues a mí no me consta, ni pues hay algo que para mí, por lo menos en mi investigación lo documente, pero se cuenta que incluso hay acusación moral, ¿no? en el despido de él. Pero bueno, ya en 1992, Kim McKeon se mueve a Los Ángeles, allá sigue su ministerio, y el movimiento de Boston cambia de manos, queda entre, como cuando murió Alejandro Magno y se reparte el imperio, bueno, así mismo pasó con este movimiento, se reparte entre varios líderes regionales, y estos deciden lavar la cara del movimiento después de todo lo que había pasado. Tenían acusaciones, demandas también otra vez, por asunto de que se metían con las familias, controlaban a la persona de una manera que solamente lo que los gringos llaman allá los cultos, ¿no? Que ya son sectas peligrosas, sectas de estas que llevan a sus adeptos incluso a beberse un veneno y morir. Ya eran acusados hasta de eso. Entonces, ellos tuvieron que reformular algunas de sus doctrinas, cambiaron el nombre, ya no era Movimiento de Boston, sino que allí es donde lo cambian por Iglesia de Cristo Internacional. Y que ya les digo, ha habido un último cambio, convirtiéndose ahora pues, en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesús Internacional. Así que ahí está lo que es pues la historia de estos señores. Pero les decía, amados, que este no es simplemente un método de evangelismo, es un movimiento dedicado a cambiar la iglesia y eso es lo grave. En el boletín de la iglesia de Crossroads del 27 de julio de 1980, aparece la aseveración que tenemos en pantalla bajo el encabezado New Wine o vino nuevo. Le voy a pedir a Carlos, por favor, que nos ayude con la lectura de esta declaración que hicieron ellos en ese boletín, para que escuchemos de qué se ha tratado esto desde un principio. En el mundo denominacional hoy se han establecido las iglesias independientes, muchas de ellas con el mismo concepto de restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento y no el de hacer una reforma. Es un movimiento en la dirección correcta. Este es el por qué algunos en nuestra hermandad en ciertos lugares han preferido iniciar nuevas congregaciones y comenzar nuevos ministerios en lugar de intentar poner vino nuevo en odres viejos. Su pensamiento es que la iglesia, tal como la conocemos usted y yo, necesita un cambio. Allí está. No es un método. No es un método de evangelismo. No es un programa de actividades evangelísticas. Es un movimiento que quiere transformar a la iglesia del Señor en una denominación. Y entre ellos lo lograron. Ahora, la filosofía del crossroadismo, como hemos mencionado, no se originó en la iglesia del Señor. Es que esto es lo peor. Todas estas técnicas y toda esta metodología y estas prácticas y doctrinas, ellos no la aprendieron en la Biblia. No la aprendieron con predicadores en la iglesia del Señor. Ellos empezaron a beber de fuentes sectarias, incluso libros que no tenían nada que ver con religión, libros totalmente del mundo secular. Y sumaron todos estos conceptos para crear lo que luego fue el movimiento Crossroads o el movimiento Boston y lo que fue después y lo que es hoy día. Aquí tenemos varios y otra vez le voy a pedir la colaboración a Carlos, ya que están todos estos nombres en inglés. No me voy a desgastar en el tema de intentar pronunciarlos, así que le pedimos el apoyo ahí al hermano. Esencialmente, Carlos, la filosofía Crossroads se deriva de la enseñanza de 4 libros. Y estos libros fueron The Master Plan of Evangelism de Robert E. Coleman, que tiene un PhD. Este sería una pausa entre cada uno, por favor. El plan maestro de evangelismo.
Commitment to Counsel de J.E. Adams. Okay, este es un psicólogo y escribe este libro que es competente para aconsejar, ¿no? Así, tratando de enseñar técnicas para que la persona fuera un buen consejero, pero J. Adams tendría cosas muy buenas y tiene libros muy buenos y tendrá libros como este donde enseña cosas que estos señores tomaron, algunas las aplicaron directamente y otras las tergiversaron. El tercero sería The Discipled Life de Richard Shelley Taylor. aquí más fácil, ¿no? Creo que todos podemos entender que dice The Disciplined, perdón, es Disciplined. The Disciplined Life de Richard Shelley Taylor. perfecto. La vida disciplinada, ¿no? Y finalmente, Manna in the Morning de Stephen F. Alford. maná en la mañana, ¿no? O lo diríamos acá en nuestra región, maná por la mañana. Oye, café por la mañana, qué rico es, ¿no? Bueno, para el que le gusta, ¿no? El que no le gusta, bueno, que el Señor tenga misericordia. Pero volviendo, aquí les coloco las cuatro portadas porque es probable que estos libros ya estén en español y estén circulando por allí. Entonces, debido a esto, hago la traducción, aunque no necesariamente las casas editoras van a traducir tal cual yo traduzco, ¿no? Así que probablemente usen otra terminología, pero va a ser algo muy cercano a lo que estamos viendo aquí. Entonces, evidentemente, las fuentes, los orígenes de este movimiento están en el sectarismo, principalmente en este libro, The Master Plan of Evangelism, que es el plan maestro de evangelismo. Ese contribuyó considerablemente al sistema Crossroads. Se usa y se cita universalmente por parte de los líderes dentro del movimiento. Bien, en los minutos que nos quedan, porque esta lección va a tener que continuar la siguiente semana, y damos gracias a Dios porque seguimos teniendo material que cubrir y estudiar, todo esto nos va a llevar a lo que aún más nos interesa, ¿no? Ya estamos ubicados en cómo surgió, de dónde viene, quiénes lo promovieron, en qué lugares se hizo fuerte y poderoso, cómo ha evolucionado, pero lo que a nosotros nos preocupa, dado que, como les mencionaba, veo que hay otra rama que ya está ahorita mismo de manera agresiva metiéndose en Centroamérica, pues es una alerta a la que nosotros debemos responder en un curso donde precisamente les decía que lo vuelvo a recalcar, que yo puedo aquí ponerme a estudiar de los mormones, ponerme a estudiar de los metodistas, ponerme a estudiar de John Kelvin y todo esto, pero eso no le va a ser útil de manera inmediata en el ministerio si alguien disfrazado de Iglesia de Cristo o que suene como Iglesia de Cristo llegue a nuestra hermandad y los trate de confundir o trate de dividir nuestras congregaciones. Así que muy importante y muy urgente este tema. Es tan importante y tan urgente que tenemos a uno de nuestros patrocinadores aquí, imagínense. Pero bueno, él no quiere que le dé mucho realce, así que continuamos. ¿Cuáles son los resultados del crossroadismo? Aquí le voy a hacer esto se llama una transliteración del término, y lo voy a adaptar totalmente a mi lenguaje panameñista, no del partido político, panameñístico y adaptado a mi nueva región veragüense, ¿no? Así que aquí se va a llamar crossroadismo, lo que se llama en otras instancias, lugares y bajo otros instructores, que el Señor les bendiga en su ministerio, ¿no? Aquí se va a llamar crossroadismo. Los resultados del crossroadismo es que, en primer lugar, promueve doctrinas contrarias a la palabra de Dios. La mayoría de los sistemas sectarios crean una cierta cantidad de doctrina bíblica, de verdad bíblica. Y lo mismo va a suceder con este movimiento, el crossroadismo y los hijos, ¿no? Los que vinieron después. Sin embargo, en varias áreas de la doctrina y la metodología del sistema Crossroad se contradice las escrituras. Deberíamos observar que en cualquier sistema sectario, cada aspecto que se vende como único o como una parte distintiva del movimiento Crossroad nace de un error que se aparta radicalmente de la verdad. Es así
Es así, todo movimiento, toda doctrina que se promueva a sí mismo como diferente, como distinta, única, en comparación con lo que, como dijo el apóstol Juan en sus cartas, lo que hemos oído, es señal de que se está promoviendo un error. Obviamente, nosotros aquí en esta lección no vamos a señalar las prácticas que ellos lleven a cabo y que estén autorizadas por la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que vamos a exponer y lo que vamos a refutar son aquellos aspectos únicos, entre comillas, y partes distintivas, entre comillas, que son contrarias al inspirado plan de Dios. Una de ellas, por ejemplo, es, primero, el error de tratar de duplicar hoy lo que Jesús hizo con los 12 apóstoles. Y tienen que prestar mucha atención, les ruego que presten mucha atención, y a los que luego escuchen este video les pido que, porque cuando uno está virtual pasan tantas cosas de aquel lado, ¿no? Les pido que por favor se aíslen y presten muchísima atención, porque la línea de caer de donde estamos en la verdad a caer en lo que promovió el movimiento de Boston o el crossrodismo es delgada, así que muchísima atención. El crossrodismo enseñaba que el evangelismo de nuestros días, o de sus días y de nuestros días, debería basarse en lo que hizo Jesús cuando preparó a los 12 apóstoles. Hasta ahí suena bien, no suena que tenga ningún problema, ¿no? Este concepto erróneo se expone precisamente en el libro que les mencionaba, The Master Plan of Evangelism. Básicamente, esto confunde lo que Jesús hizo al preparar a sus discípulos. Jesús trabajó estrechamente con los 12, como todos sabemos y lo podemos ver en los evangelios, durante un periodo de aproximadamente 3 años, de manera que ellos pudieran convertirse en testigos de su ministerio terrenal. Esto incluía su enseñanza, sus buenas obras, sus milagros, resurrección y finalmente su ascensión al cielo para entronizarse como el rey de su iglesia. Podemos leer de esto en Lucas 24, 44 al 52, Hechos 1, 15 al 26, Hechos 2, 32 y Hechos 5, 29 al 32. Después de la ascensión, Jesús envía milagrosamente al Espíritu Santo sobre los apóstoles para que les recordara todo lo que él les había enseñado previamente. De esto habló en Juan 14, 25 y 26. También para enseñarles todas las cosas o guiarlos a toda la verdad, como lo dice en ese versículo 26, y para hacerles saber las cosas que vendrían, como les va a decir luego en Juan 16, 3. Y para realizar milagros que confirmarían la palabra predicada, como atestigua Marcos 16, 20. Entonces, viendo todo lo que él hizo con ellos, viendo la forma en que lo hizo, el propósito y lo que ellos realizaron después, ¿qué es lo claro de todo esto? Que el lugar especial de los apóstoles en el plan de Dios nunca se puede duplicar. Al punto de que en Efesios 2:19 al 22 se nos habla de ellos como un ministerio especial, que lo que ellos hicieron fue algo muy superior y muy por encima de lo que podrían hacer hoy día los ancianos, los evangelistas, los maestros, los predicadores, etc. Vamos por favor un momento a leer este pasaje. Efesios 2:19 al 22, por favor. ¿Quién nos ayuda con esta lectura? Efesios 2:19 al 22. Adelante. Así pues, ya no sois extraños, ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, hermano Carlos. ¿Por qué no puede haber apóstoles hoy? Normalmente nosotros argumentamos hablando de, bueno, ellos eran testigos de la resurrección de Cristo,
hacían milagros por el poder del Espíritu Santo, cierto, ¿no? Y todo eso totalmente cierto, argumentos totalmente válidos. Súmele uno más, pues si no lo tenía, aquí va, ¿no? La perla. ¿Qué dice el texto? Que los apóstoles y profetas, porque es que Jacobo, el que escribió Santiago, no era directamente apóstol, no fue elegido entre los 12, era el medio hermano del Señor, y también Judas, el que escribe la carta, tampoco era apóstol, era medio hermano del Señor, y Marcos y Lucas tampoco eran apóstoles, eran luego colaboradores de Pedro y de Pablo respectivamente. Entonces ellos están contados entre los profetas. Sobre el autor de Hebreos, aquí no vamos a fomentar el debate, así que diré que si no fue Pablo, pues también habrá sido otro profeta o uno de los profetas mencionados. Entonces, ¿qué dice el texto? Que ellos fueron, ¿qué? El fundamento. Una vez que usted tira el fundamento, una vez que tira el fundamento, no lo vuelve a tirar. El fundamento ya está puesto. Lo que toca hacia arriba es construir, construir, construir. Y llevamos más de 2000 años construyendo, edificando la iglesia del Señor. A nosotros no nos toca echar el fundamento. Eso de echar el fundamento ya le tocó al Espíritu y ya lo hizo con los apóstoles y profetas. Una vez puesto el fundamento, hacia arriba se construye. ¿Y con quién se construye? Con todos los demás de la estructura, tal como lo menciona este pasaje. Cuando los apóstoles comenzaron su obra de hacer discípulos, ellos predicaron el evangelio y bautizaron a los que creyeron y se arrepintieron de sus pecados, como lo sabemos por Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 16 y Hechos 2, 37 y 38. Los apóstoles continuaron enseñándole a los discípulos, cimentándoles en la fe, enseñándoles a observar todas las cosas que Jesús les había ordenado, al cual el Señor lo dijo en Mateo 28, 20, como lo vemos cumplido en Hechos 2, 42 y adelante. Ellos no duplicaron el proceso paso a paso que Jesús había llevado con ellos cuando Él los preparó. Este es el modelo de evangelismo que nosotros debemos trabajar hoy. No el que Jesús llevó a cabo con los 12, sino el que los 12 llevaron a cabo con los demás cristianos. Así que a partir de allí el de Master Plan está totalmente equivocado. Ellos no solamente enseñan erróneamente que deberíamos duplicar hoy lo que Jesús hizo con los 12, sino que en realidad pervierten lo que Jesús hizo con los 12. Ese libro enseña que Jesús engañosamente, y mire usted la alerta aquí, engañosamente preparó a los apóstoles para que se convirtieran en eso sin que ellos supieran que iban a ser apóstoles. Sin embargo, cuando Jesús vio por primera vez a aquellos que más tarde se convertirían en sus apóstoles, ellos sabían quién era Él. No llegaron con esas técnicas que llegaban al Crossroad y seguramente llegarán sus ramificaciones hoy, que llegan sobre todo a las universidades, llegan a los colegios y no empiezan hablando del evangelio, no empiezan a identificarse como iglesia, sino empiezan a identificarse como un ministerio, como un movimiento. Y entonces, claro, a los muchachos les gusta esto, ¿no? Esto es algo nuevo, esto es algo diferente. Esto no es iglesia, ¿no? Esto es algo distinto, mira, súmate a esto, que esto es un nuevo movimiento que trae una cosa que te va a revitalizar espiritualmente y no sé qué, y van vendiendo una cosa bastante más de marketing que espiritual, ¿no? Entonces, Jesús no hizo eso. Desde que Jesús fue visto por primera vez por aquellos que se convertirían en apóstoles, ellos sabían quién era Él. Juan 1:36 y Juan 1:41 así lo testifican. Juan el Bautista lo señaló a él como el Cordero de Dios. Y cuando ellos mismos hablaron con otros compañeros acerca de aquel, lo identificaron como hemos hallado al Mesías. Además, cuando Jesús los llamó para que lo siguieran, ellos sabían para qué los estaba llamando. Porque Marcos 1:17 registra las palabras de Jesús diciendo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús no se valió de artimañas y los apóstoles tampoco se valieron de artimañas cuando convirtieron a los primeros cristianos. Les hablaron el evangelio, los que creyeron el evangelio
se arrepintieron, confesaron, se bautizaron, llegaron a ser entonces discípulos de Jesús y fueron enseñados en la doctrina para que guardaran todas las cosas que Jesús había ordenado. Así que esto del discipulado definitivamente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que había enseñado Jesús. Lo último, hermanos, porque el tiempo ha vencido, es compartirles brevemente lo que este movimiento dice acerca de Mateo 28, 19 y 20 y lo que ya nosotros hemos estudiado acerca de los conceptos del aoristo participio en griego, cuando va unido por una conjunción como y además pues hay un verbo principal en esa oración. En Mateo 28, 19 y 20 dice y de hacer discípulos de todas las naciones. Entonces dicen ellos, vayan, dice, y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Dice, bautizándoles y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, el movimiento Crossroads decía, cuando tú le predicas a alguien, cree el evangelio y se bautiza, hasta ahí esa persona es cristiano. Pero cuando luego tú empiezas a adoctrinarlo, entonces esa persona llega a ser un discípulo después de que ha terminado todo su proceso de adoctrinamiento. Así que, decían ellos, el problema con las iglesias tradicionales, como nos llamaban, es que tienen un montón de cristianos, pero no son discípulos. Entonces, por eso es que no crecen, o por lo menos no crecen a la velocidad que deberían, por eso es que no ofrendan como deberían, por eso es que no se comprometen como deberían, porque no son discípulos. Entonces, ellos separaron el término cristiano del término discípulo y se basaron en Mateo 28, 19 y 20. Pero varones, y luego los que nos escuchan, qué lástima por ellos que el Espíritu Santo reveló su Nuevo Testamento en griego kini, o griego koiné, como le conocemos de toda la vida, y en ese idioma, según las reglas gramaticales de ese idioma que eligió el Espíritu Santo para que su mensaje fuera comunicado en el primer siglo y en el siglo XXI de la misma manera, resulta que el término bautizándoles en griego es un aoristo participio y el término enseñándoles es un aoristo participio. Y el término hacer discípulos es un verbo y es el verbo principal. Entonces, ¿qué dice la regla? Ahí la tenemos abajo. Que cuando dos aoristos están unidos por una conjunción y acompañados de un verbo principal, las dos acciones mencionadas en la oración son necesarias para obtener lo que dice el verbo principal. Si a alguien solo lo bautizan, no puede ser un discípulo. Y si a alguien solo le enseñan, no puede ser un discípulo. Otra cosa, el orden en el cual se mencionan estos participios cuando van acompañados de una conjunción como es y acompañados de un verbo principal como es hacer discípulos, la primera acción tiene que ser primera y la segunda acción tiene que ser segunda. No aplica lo de el orden de los factores, no altera el fruto. La primera tiene que ser primera, la segunda tiene que ser segunda. O sea que primero siempre hay que bautizarles y la acción que le acompaña es la de enseñarles. Pero el hecho de decir que una es primera y la otra es segunda no involucra que no están las dos totalmente unidas en el mismo proceso. Porque luego dice que para obtener el resultado del verbo principal, ambas acciones tienen que realizarse de manera simultánea. Es decir, desde el momento en que yo le predico el evangelio, ya le estoy enseñando lo que Jesús ordenó, porque Jesús me ordenó predicar eso. Y en el momento que se bautizan, ellos están obedeciendo lo que Jesús ordenó. Y en el momento que empiezo a enseñarles ya el resto de la doctrina, porque el evangelio es doctrina, ya lo vimos en otra lección, estoy continuando con ese proceso que dice enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Ambos procedimientos hacen discípulos. No es cierto que la persona que se bautiza no es discípulo todavía. Es discípulo, porque desde que lo tomamos para enseñarle, ya es discípulo. De hecho, recuerden, en Hechos 19, Lucas, el profeta Lucas, escribiendo acerca de algunos que encontró el apóstol Pablo allá en Éfeso, ¿cómo le llama a ellos? Les llama discípulos. Dice que se encontró unos discípulos, pero que estos no habían sido instruidos correctamente, porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, cuando ese bautismo, después de la muerte de Cristo, había perdido vigencia.
Entonces, ¿qué hace Pablo? Obviamente les tuvo que hablar del Evangelio de Cristo y luego dice el texto que él los bautizó en el nombre de Cristo. Para bautizarlos en el nombre de Cristo les tenía que predicar el Evangelio de Cristo, como vemos en el ejemplo del eunuco y el de Felipe y el eunuco etíope ya en Hechos 8. Entonces, bautiza a unos que ya se les llamaba discípulos. Ya habían aprendido algunas cosas, en ese sentido eran discípulos. Entonces, ese uso que ellos hacen de discípulos nada tiene que ver con la Biblia. De hecho, en Hechos 11:26 dice, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Esto refuta de manera mortal la teoría de estos señores, porque al contrario de lo que ellos piensan que es, cristiano es cualquiera y discípulo es algo élite, superior, pues no es así. De hecho, el discípulo podía ser hasta una persona, imagínense, que ni siquiera estaba convertida. En cambio, el cristiano era una persona o era un discípulo que había utilizado lo que había aprendido para obedecerlo, bautizándose, y que continuaba o perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Termino con esto, varones. Me estoy pasando unos minutitos, pero es que esto es importante. Termino con esto. Note que dice, allá en Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero no hemos prestado suficiente atención. Perseveraban significa que esa acción que empezaron a hacer a partir de su bautismo en adelante, ya la hacían anteriormente. Es la única justificación para decir que perseveraban. Ya lo que les habían enseñado los apóstoles, ellos lo habían obedecido. Y continuaban obedeciendo todo lo que los apóstoles les seguían enseñando, porque no sabían todo lo que era la doctrina cristiana. La iban a ir conociendo, el Espíritu las iba a ir revelando a través de los apóstoles y a través de los dones espirituales. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles significa que habían sido discípulos, se habían convertido y ahora seguían siendo discípulos, seguían siendo cristianos que querían aprender, porque eso es lo que es un discípulo, un aprendiz. Así que, amados hermanos, pues espero que para ustedes haya sido tan interesante como para mí fue estudiar la primera vez, imagínense hace cuántos años este tema, pero más que interesante, necesario, porque es muy peligroso que personas que llegan prometiendo una vida de compromiso, un evangelismo verdaderamente agresivo, iglesias que ofrenden como realmente el Señor quiere, iglesias que se organicen en menos tiempo del que nos ha tomado organizarnos en esta región, se acerquen a nuestras membresías y las terminen confundiendo, sobre todo en lo que ellos son especialistas, en acercarse y tentar a nuestros jóvenes. Entonces empiezan a vender actividades, ya te rentan el hotel más lujoso e impresionante de tu ciudad y claro, los jóvenes dicen, oye, yo quiero ir allá. Yo nunca he entrado allá, por ejemplo, acá en Santiago, pues nunca he entrado a Mykonos, dicen, ¿no? Los jóvenes, yo sí. Bueno, llegué hasta el lobby, pues a acompañar a mi jefe hasta la puerta. Y yo quiero estar ahí, quiero estar en ese salón, quiero decir que fui ahí y adoré ahí. Entonces son muy atractivos en ese sentido para la juventud, porque la mayoría de ellos también son jóvenes adultos, entonces tienen un gran impacto en esa parte de la población cristiana. Así que muchísimo, pero muchísimo cuidado con ellos o con cualquier movimiento que se disfrace de otros nombres y use otra terminología, pero que traiga esta filosofía de hombre, doctrinas que son mandamientos de hombre. No ha terminado la lección, así que la próxima semana todavía trataremos algunos otros puntos en los cuales el crossrodismo ha afectado a la hermandad y afecta al mundo entero, y por lo cual nosotros debemos prepararnos para presentar defensa ante cualquiera que venga con estas filosofías. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos guarde de este error a través del aprendizaje de su palabra.